¿qué tal? ¿Estamos al aire entonces? Sí. Bueno, muy buenas tardes, noches y lluviosas aquí en la Ciudad de México. Es un placer pues estar en este encuentro. Me gusta llamarlo encuentro porque las clases magistrales y las masterclasses en cine documental a nosotros nos gusta que se comprenda lo que realmente son, que son espacios de libertad creativa, de libre expresión y de libre circulación de ideas. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, muy brevemente, es contextualizar un poco lo que hacemos en la maestría en cine documental, que es acabar con muchos mitos y muchos estigmas que tiene el cine documental. Mucha gente cree que el documental es lo que no es. Mucha gente cree que el documental es mucho menos de lo que es. Vamos a hablar un poco también de por qué los grandes medios de comunicación tienen gran responsabilidad acerca de esto. Y cuando hablo de grandes medios de comunicación, me gustaría resaltar que las grandes cadenas de exhibición cinematográfica son medios de comunicación, y además medios de comunicación de un poder inaudito. Las nuevas plataformas de streaming son medios de comunicación y de un poder inaudito. Solo por un ejemplo, ¿no? Durante décadas, muchos congresistas norteamericanos, muchas instituciones públicas norteamericanas han intentado y han conseguido establecer leyes antimonopolio para acabar con los estudios distribuidoras. Estos sistemas monopolísticos de la industria de Hollywood de principio del siglo XX, en la que producían sus películas, ellos mismos se las vendían, ellos mismos se las compraban, ellos las distribuían y ellos las exhibían. Era obviamente a todas luces, un sistema, un modelo de negocio totalmente monopolístico. Y ahora se da la circunstancia de que las nuevas plataformas de streaming están basando su modelo de negocio exactamente en este mismo modelo. Lo de la serie original de Netflix, lo de la serie original de HBO, de Disney o de Amazon, pues es repetir los mismos esquemas. Lamentablemente, por suerte o por desgracia, la historia de la humanidad, la historia del arte, la historia de la cinematografía es totalmente cíclica, y siempre nos estamos volviendo a tropezar con la misma piedra, o nos volvemos a basar en los mismos formatos, ¿no? Ahora resulta que estas grandes plataformas han encontrado este gran moderno modelo de negocio que data de principios del siglo XX. Netflix, para acceder a los segmentos de población de menor capacidad económica, ha tenido un gran invento, que es el streaming con anuncios, es decir, la televisión. Los creadores de contenido de YouTube, que bueno, estamos poblados de creadores de contenido, hacen televisión. Y el podcast es radio. El lenguaje narrativo no ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado? Los medios de difusión y los medios de transmisión. Y esto ha beneficiado muchísimo al documental. Muchísimo al documental, porque los que amamos el cine documental, los que nos dedicamos a esto, pues siempre lo decimos, ¿no? Es un cine necesario. Y muchos nos tiendan de exagerados, y tienen razón, somos muy exagerados. Pero hoy en día, en DocsMX, estamos recibiendo de manera clandestina, totalmente clandestina, historias filmadas por mujeres en Afganistán, que filman obviamente clandestinamente y sacan por internet, que está muy limitada en Afganistán, pues sus historias de represión, pues a foros como el nuestro y a muchísimos otros más, pues para que sus voces sean escuchadas, ¿no? O en Irán, o en Corea del Norte, o en Siria, en muchos lugares, ¿no? Hace poco, ¿no? Fue muy famosa una película censurada que se llegó a estrenar en Berlín, Saudi Runaway, cuando una chica se filmó con su celular cuando planeó salir del país la noche de las bodas, la noche de la boda, en la que la forzaban a casarse con alguien que no es que no quería, es que no conocía. En Arabia Saudí, bueno, pues
aunque es un Estado también muy moderno, bueno, pues la legislación, parte de la legislación, pues es muy medieval, ¿no? La mujer no tiene derecho a tener una cuenta bancaria, no tiene derecho a tener licencia de conducción, no tiene derecho a salir del país, no tiene derecho a comprar un boleto de avión. Entonces, por eso sí, el documental es un cine totalmente necesario, porque nos permite transmitir en tiempo real el mundo real, nos guste o no nos guste. Y eso ha permitido la aparición de nuevos formatos, de nuevas formas de contar historias, el op-doc, el documental expandido, todas estas herramientas digitales nos han dado muchas, muchas herramientas y muchas nuevas formas de contar nuestras historias. Hablar de documental, uno de los mitos de los que hablaba y que incidimos mucho en la maestría, los 16 maestros y maestras que estamos ahí, es aprender a diferenciar lo que es el documental y el reportaje, porque muchas nuevas generaciones que empiezan en las licenciaturas de cinematografía nos dicen que el documental es largo, que es aburrido, que es irrelevante, que les carga de una información que no les sirve para nada. Y lo peor de todo es que tienen razón. Tienen razón porque este formato ortodoxo de documental televisivo, pues es el que es y no ha evolucionado. Y estas nuevas herramientas de Internet nos están posibilitando innovar mucho en los juegos cinematográficos, innovar mucho en las narrativas, innovar mucho en las formas de contar las historias reales, ¿no? Sobra decir que, bueno, pues ya el documental animado hace mucho tiempo que ya está entre nosotros, ¿no? O el documental narrado en primera persona, como este caso de Saudi Runaway, de la chica que se filmó a sí misma jugándose literalmente la vida, ¿no? Huyendo del país, algo que está muy penado allí. Entonces, ¿qué es lo que diferencia sobre todo? Y es una de las mayores dudas con las que entran las personas que entran en la maestría, ¿no? ¿Qué diferencia un documental de un reportaje? Hay miles de diferencias y podemos hablar muchas de ellas, pero hay una que es fundamental y hace referencia a una palabra que está muy de moda, que es el storytelling, que está tremendamente de moda, pero que, bueno, pues el storytelling existe desde el tiempo de los fenicios, realmente. El storytelling es el crear mensajes, crear discursos mediante historias. Si no cuentas una historia, no tienes una película documental. Tienes que contar una historia. No me cuentes una situación. No me cuentes miles de datos sobre una situación concreta. Cuéntame una historia que se desarrolle en un contexto concreto. Ese es el storytelling. Necesito un conflicto, una trama, una curva dramática, un viaje del héroe. Necesito el acompañar a alguien del punto A al punto B. Necesitamos cruzar juntos ese viaje y necesitamos llegar a la fantasía de las palabras griegas, ¿no? A la empatía, a la simpatía y a la antipatía con los personajes, ¿no? Ver por qué quién me cae bien, por qué quién me cae mal y demostrar de alguna manera que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, las armas narrativas, y aquí está presente Pablo Mondragón, el coordinador de la maestría en escritura cinematográfica, que me matará cuando escuche esto, las armas narrativas del cine documental son mucho más poderosas, porque lo tremendo de una situación real nunca se va a suplir con actores y con actrices que dicen lo que dicen y que dicen como quieren que se diga, dependiendo de un director, de una directora. Hay un ejemplo que me gusta mucho decir, porque tuve la oportunidad de ver las dos películas prácticamente al mismo tiempo. El año pasado, en el año 2023, Ulises de la Orden, un director argentino, tuvo acceso a las 550 horas de filmación que hubo del juicio a la Junta Militar de la dictadura argentina, a Videla y a toda su Junta Militar.
un fiscal desconocido, nuevo, que nunca se había enfrentado a una corte militar, enfrentó a toda la plana mayor de la dictadura argentina y consiguió condenarla. Hizo un documental, hizo un compactado de esta pura imagen de archivo del juicio, que es realmente impactante, en una película que se llama El Juicio. Precisamente se estrenó en IDFA, en Ámsterdam, y prácticamente al mismo tiempo surgió una ficción protagonizada por Ricardo Darín, posiblemente uno de los mejores actores argentinos que hay, que él está interpretando a este fiscal, precisamente. Y la película se llama Argentina en 1985 o Argentina en 1986, ahora mismo no recuerdo bien. La película es tremendamente maravillosa, la ficción. Es maravillosa, está abordada, una realización y un trabajo actoral brutal, pero nunca va a llegar a la tensión que consigue generar la película del juicio. ¿Por qué? Porque el tema de la mediación es importante, y saber que una persona que tú ves de carne y hueso es la que hizo algo o cometió algo o es el protagonista de una historia impacta más que tener la conciencia de que estás viendo a Ricardo Darín o a Javier Bardem o a Damián Alcázar, ¿no? Porque tú sabes que es alguien interpretando un papel. Hay una secuencia muy brutal en la que sale una víctima no de la desaparición, pero sí de la tortura en Argentina, a la que en repetidas ocasiones le introdujeron una pistola cargada en la vagina, pues obviamente amenazando con disparar, estando embarazada. Esto, si lo ves en una película de ficción, impacta, pero si lo ves en una imagen real, con la víctima real, con su torturador enfrente, leyendo la Biblia, sin tener el valor de mirarla a los ojos, para mí es una secuencia que ganó muchos puntos de nivel dramático, ¿no? Entonces no quiero denostar ni muchísimo menos a la ficción, porque la ficción tiene armas narrativas mucho más poderosas para otro tipo de temas u otro tipo de de historias, ¿no? Entonces es lo que yo siempre he criticado de muchos planes de estudios en muchas escuelas de cine, que es algo que afortunadamente la Universidad de la Comunicación pues se superó hace mucho tiempo, y es derribar esa barrera que delimita, que es una frontera como infranqueable, de las que les gustan a Trump, entre la realidad y la ficción. O esto es documental, o esto es no ficción, o esto es no ficción. Eso yo creo que es un debate que pasó ya hace muchísimos años a mejor vida, ¿no? O sea, porque esa línea que desdibuja la ficción de la no ficción es muy juguetona, es muy difuminada y en muchísimas ocasiones no existe. La ficción, el guión previamente escrito, la dirección de actores, el control del contexto. Cuando digo control de contexto, digo control del decorado, control de la iluminación, control del sonido, control absolutamente de todo, de la ambientación. Es un elemento narrativo más que está a nuestra disposición. Y el descontrol o la apariencia de descontrol que se suele asociar al género documental es simplemente otro elemento narrativo que tenemos a nuestra disposición. Muchas veces a los alumnos les decimos que se tienen que olvidar. Se tienen que olvidar de si lo que quieren hacer es una ficción o lo que quieren hacer es un documental. Lo que tienen que hacer es una buena película. Y hay temas que llaman a la ficción. Hay temas, o hay personajes, o hay acontecimientos, o hay lugares que llaman al documental. Y hay lugares que llaman a un híbrido. Y esa es la forma de trabajar, por ejemplo, de Herzog. Herzog trabaja sus documentales con el método de trabajo de la ficción. Y trabaja sus ficciones con el método de trabajo del documental. No sé si habrán visto la película de Fitzcarraldo, cuando es un caso real, un comerciante que para llegar con sus cosas
ahí en Perú, tenía que subir una montaña, un barco, y tenía el sueño de crear una ópera en medio del Amazonas. Pues Herzog lo hizo, o sea, subió el barco. Ha sido la producción más desastrosa que ha habido, yo creo, en la historia de la cinematografía. De hecho, Burden of Dreams, un making of hecho por Les Blanc, en ocasiones supera por mucho la película de Fitzcarraldo, ¿no? En cuanto a tensión, porque es una película que tuvo que suspender su rodaje como 4 o 5 veces. De hecho, su personaje principal se fue. Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, iba a ser el personaje de Fitzcarraldo y abandonó, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hacer documental puro y hacer ficción pura ya es cosa del pasado. Otra cosa con la que desmitificamos mucho el género documental es cuando entran en la maestría a la primera materia, que es análisis de la evolución del lenguaje documental. Vemos Nanook del Norte, ¿no? El que está considerado el primer documental de la historia. Y a quien no lo ha visto, pues se le solicita que lo vea, ¿no? Y se intenta generar un debate. Cuando alguien dice que esto es lo primero o la primera cosa de algo, siempre que eso hay que agarrarlo un poco con pinzas, ¿no? Pero tenemos que determinar si esta película es un documental o no. O sea, porque Nanook obviamente graba personajes reales a una familia de Inuits, de indígenas canadienses esquimales, en un lugar real, en su contexto habitual de hábitat, pero hay una dirección de actores brutal. O sea, Nanook y su familia hace lo que Robert Flaherty decía que hicieran. De hecho, Flaherty fue muy criticado porque puso en peligro a Nanook varias veces para filmar la película, sobre todo en la secuencia de la caza de focas y tal. Le obligó a actuar estando muy enfermo. De hecho, Nanook no llegó a ver la película estrenada porque falleció muy poco después. De hecho, Nanook, toda la película en sí es un retake, porque todo el material original se quemó, porque Flaherty fumaba y en la sala de montaje con miles de pies de película, pues no poder fumar porque se provocan incendios. Entonces se quemó todo. Él dice que fue una gran noticia porque no le gustaba cómo estaba quedando la película y tuvo que viajar de nuevo a Canadá para filmar de nuevo la película, por segunda ocasión. Y esto, lo que pedimos en el aula es reflexionar, ¿esto lo hace documental o no lo hace documental? Otro ejemplo, hace muchos años en México había un encuentro de cine documental coordinado por Juan Paco Urrusti en el CCC, que se llamaba Escenarios, y que era, bueno, pues programación de documentales en una de las mejores escuelas de cine de América Latina, con encuentros con especialistas. De hecho, por ahí colgada en YouTube hay una charla que mantuve con Isaki Lacuesta y Tatiana Hueso, hablando precisamente de esto, de qué es ficción y qué es realidad, porque a veces se nos confunde un poco. Y hubo una polémica muy seria porque la película inaugural de este encuentro de escenarios, un encuentro muy serio, muy académico, organizado por una escuela de cine, inauguró con la película de Banksy, Exit Through the Gift Shop. No sé si la han visto, si no la han tenido oportunidad de ver, la tienen colgada en YouTube, gratis. Es una película que es un documental, pero no es un documental porque es una ficción. O sea, es totalmente un fake, con un guión previamente escrito, con unos actores, con unas actrices, con una serie de situaciones provocadas, incluso con una construcción de unos decorados. Es una película absolutamente de ficción, pero que conserva el principio de verosimilitud. O sea, parece que sea verdad, parece que sea totalmente espontánea. Yo, sin tener ninguna prueba, dudo mucho que la película sea de Banksy, porque la película está hecha con una maestría brutal. El fake, el arte del engaño, el hacer creer que una película de ficción es un documental, es un género cinematográfico muy difícil, o sea, muy difícil de conseguir. Y yo me extrañaría mucho que Banksy, lo que sería su primer acercamiento al cine, consiguiera una película de ese calibre, de esa calidad estética y narrativa. Si no la han visto, véanla. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Eso es real o no es real? ¿Es mentira o no es mentira? Mi opinión, que es tan verdadera, falsa, buena y mala como la de cualquiera, es que no importa. Lo que importa es que es una gran peli en la que Banksy consiguió hacer lo que quería hacer, que era tirar basura, pero literalmente basura, al sistema mercantilista del arte moderno en el mundo, ¿no? Entonces consiguió su objetivo, hizo una gran película, le fue bien en taquilla, ganó el Gran Premio del Jurado de Sundance, creo recordar. Consiguió su objetivo. ¿Cómo se llama la película? Exit Through the Gift Shop, salida por la tienda de regalos. Consta el director como Banksy. Véanla y después en las redes sociales de la maestría o de la propia Universidad de la Comunicación pues pueden colgar sus opiniones, ¿no? Pero es un claro ejemplo de decir qué más da lo que hagamos. Lo que tenemos que tener claro es qué historia queremos contar, a qué queremos llegar, qué objetivos tenemos, con qué recursos narrativos contamos y sobre todo que contemos una historia. Como decía Pim Wenders, si en tu sinopsis, en tu logline no tienes un verbo, no tienes película. O sea, necesitas una acción, necesitas que algo pase. Si tú me pones 40 talking heads en una pantalla, en un frame, en el que me estás hablando de la situación socioeconómica de la Ciudad de México, pues no estás haciendo una película, no estás haciendo un documental, porque no me estás haciendo un desarrollo, no hay una premisa. Eso hace que la película para mí, como espectador, sea totalmente previsible. Entonces ahí reside lo que para mí es el verdadero oficio y el verdadero arte del documentalista, que es echarle ingenio para hacer una película interesante y que sea que tenga engagement, que se llama ahora, ¿no? Para el espectador, para que le enganche, ¿no? Muchas veces ocurre, ¿no? Y sobre todo ahora con las nuevas plataformas. El contrato de compromiso, el compromiso que tiene un espectador con una película, ahora es nulo. O sea, yo me acuerdo en mi época, cuando eras un niño, eras un jovencito, tú ibas al cine y te gastabas el poco dinero que tenías en una película. En aquel tiempo tenías 10 para elegir, ahora tienes 3, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces tenías que elegir una y comprabas el boleto. Entonces cuando comprabas el boleto, ya pues ni modo, ya tenías que meterte a ver esa y no la otra. Y te quedas hasta el final. ¿Por qué? Porque lo habías pagado. Cuando coincidía en la misma ciudad dos conciertos, cuando los conciertos eran grupos de música que actuaban en un local, solo un grupo de música, pues tenías que elegir si ibas a ver a uno o a otro. Y te quedabas hasta el final, aunque no te gustara. ¿Por qué? Porque ya lo habías pagado. Ahora mismo no, porque nosotros el nivel de compromiso que tenemos en el sofá de nuestra casa o en la cama de nuestra casa es nulo, es mínimo. Si nosotros ponemos una serie o ponemos una película y al minuto y medio, 2 minutos, no nos ha gustado, no nos ha enganchado, lo cambiamos. Cambiamos sin ningún tipo de penalización económica, sin ningún tipo de remordimiento y además nadie se entera de que hemos dejado de ver esa película o esa serie. Por lo tanto, tenemos que enganchar con esta historia pues en una brevedad de 2, 5, 3 minutos, dependiendo de si es una película, si es un literario o es una serie o incluso dependiendo del tema, ¿no? Ese es el arte del enganche, ese es el arte del documentalista, de crear narrativas. Ahora en México y en toda América Latina desde hace años hay un género que está muy de moda, que es el documental reflexivo, personal, ¿no? En el que yo encuentro mucho material de archivo de mi familia, ¿no? De mis abuelitos, de mis papás, que bueno, pues tuvieron la suerte de poder comprarse una cámara de Super 8 o Handycams en los 80s. Y tengo mucho archivo familiar y se están haciendo piezas poéticas reflexivas preciosas, o sea, realmente muy, 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 muy bonitas. Pero ahí tenemos el problema del storytelling. Yo, por ejemplo,
tuve una abuelita, ninguno de mis abuelitos vive, pero hace 25 años aún vivía mi abuelita, y mi abuelita, yo les puedo asegurar que es la persona más maravillosa del mundo. Era una persona entrañable, cocinaba como los ángeles, era muy buena persona, era una persona realmente muy, muy especial. Y da la santa casualidad de que tengo cajas llenas de material en VHS, en Super 8, con mis abuelitos. Entonces, como a mí la figura de mi abuelita se me hace tan entrañable y tan especial, y tengo material, pues hago una película que estéticamente puede ser muy bonita, porque los cambios de texturas son muy atractivos, del Super 8 al VHS, todo este tipo de cosas. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué a ustedes les tiene que ser... ¿Por qué a ustedes les tiene que ser interesante la figura de mi abuelita? No tiene por qué ser interesante para ustedes, porque yo estoy convencido de que todas y cada una de las abuelitas de ustedes eran igual de buena persona que la mía. Pero entonces, mi trabajo como documentalista, mi trabajo como creador es hacer que sea interesante para ustedes, es buscar ese anzuelo, es buscar ese clic que haga que la historia sea especial por una razón, por un conflicto, por un algo. Si no, es una historia más, por mucho material que tenga, por muchísimo material que tenga. Entonces, eso es lo que diferencia el cine documental del reportaje, que el reportaje no tiene por qué llegar a ningún lado, no tiene por qué desarrollar nada. El reportaje solo tiene que contarme algo, cómo pasó, qué, cómo, cuándo, por qué, cuándo y por quién, ¿no? Las típicas preguntas del periodismo escrito que pasaron al periodismo cinematográfico. Entonces, esa es realmente el arma de la que nosotros intentamos dotar a los documentalistas en la maestría en cine documental. Luego, las herramientas administrativas, las herramientas financieras, la construcción de esquemas de producción, de coproducción internacional, la técnica, el manejo de la cámara, la instalación de microfoneo, todo eso es mucho más sencillo de aprender. O sea, las cosas técnicas se aprenden y se desaprenden. Y además, estás obligado a aprenderlas constantemente, porque si aprendamos a manejar una cámara u otra o un micro, el año que viene ya hay otra mejor, que tienes que volver a aprenderla, o a un software de edición o a un software de postproducción. Pero realmente el chiste es cómo convertir un personaje irrelevante o históricamente o socialmente en algo muy interesante para que el espectador se enganche y llegue hasta el final de nuestra historia, hasta que llegue hasta el final de nuestro recorrido. Un ejemplo muy claro, ¿no?, de este, pues son esos, los true crimes de Netflix, ¿no?, que es un género que no es nuevo. Netflix se ha convertido en el alarma. No sé si por la edad que tienen ustedes conocerán el Alarma, que era un periódico de nota roja en México. La nota roja no es exclusiva de México, es en todo el mundo. En España había uno muy similar que se llamaba El Caso, que desapareció a mediados de los 80s. Han creado un género que hace años no existía. ¿Por qué? Porque la premisa es muy fuerte y engancha desde el principio, y es lo más oscuro del ser humano. Y lo más oscuro del ser humano es un conflicto en sí mismo. Por eso engancha tanto. A Netflix se le han acabado ya los asesinos en serie. De hecho, es que yo ya no recuerdo ninguno que no tenga serie en Netflix. Si checan en Netflix, hay un nombre que estamos desde la universidad y desde DocsMX estamos intentando traer, y lo vamos a conseguir. Es Joe Berlinger. Joe es un documentalista que ya hemos tenido la oportunidad de conocer en el festival, de mucha trayectoria en Estados Unidos, pero que dio con la tecla del true crime, ¿no?, del crimen real, que tiene mucho que ver con el morbo y el amarillismo y con ciertas consideraciones éticas. Hago un inciso muy breve, porque hay un
una serie documental de Netflix en España que se ha paralizado ahora mismo, estando ya en producción. Se trata de un asesino en serie que mató a un niño, una niña, perdón, ahora mismo no me acuerdo, de 5 o 6 años, y han conseguido la producción acceder a una entrevista con el asesino en la cárcel, cosa que es ilegal. En ciertos países, aquí en México no lo sé, pero es ilegal. Y la madre del niño, de la víctima, ha denunciado a la producción, porque está revictimizando al niño. Y no le da la gana a la mujer ver al asesino de su hijo en una serie de Netflix. Muchos podrán opinar, pues que no ponga Netflix y que no la vea. No, es que no le da la gana que nadie lo vea. Y yo personalmente pienso que la mujer está en todo su derecho de hacerlo. Hago este inciso porque el tema del true crime está como tocando un techo que ya creo que va a tener que recular un poco, porque hay cosas realmente, digamos, que rompen un poco la barrera de lo ético. No me gusta hablar de lo moral, pero sí de lo ético, ¿no? Y yo les comentaba, Joe Berlinger, con B alta, Berlinger, G-E-R, si lo meten en el buscador de Netflix, o meten el nombre de su productora, que se llama Radical Media, van a ver ahí todos los true crimes que existen. O sea, dio con la tecla de... empezó con las citas de Ted Bundy, de uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos, que además le encantaba ser filmado, por lo tanto es un regalo para un documentalista tenerlo de todos los lados, y a partir de ahí hizo toda una serie de maravillas con el true crime. Ha hecho cientos de cosas para Netflix. La última que ha hecho, Radical Media, perdónenme, ahora puedo buscar el título, pero no lo recuerdo bien, es una historia sobre Hitler, sobre los motivos de Hitler para ser como era, una historia sobre la Segunda Guerra Mundial bastante bien hecha. Entonces busquen Joe Berlinger y van a ver un ejemplo, solo un ejemplo de lo que son las nuevas narrativas, el nuevo storytelling del cine documental, y ver cómo ya no tiene nada que ver con lo que a nosotros, yo tengo unos 47 años, a punto de cumplir 48, yo soy de una generación que se nos ha educado viendo documentales en televisión tremendos, tremendamente malos, tremendamente aburridos, pero es que no teníamos otra opción, o sea, no había otra cosa, ¿no? Y yo, por ejemplo, personalmente descubrí muy tarde, muchos años después, pues las infinitas posibilidades que tiene el cine documental. Entonces, les invito a que abran sus corazones, ¿no? Como en misa, ¿no? A que estén dispuestos a ver cualquier tipo de narrativa en el cine documental, porque cabe absolutamente todo, ¿no? Entonces, no sé si está abierta la sesión, algún tipo de comentario o de pregunta. Digo, antes de seguir, por si alguien quiere... Sí. Por si alguien quiere... Yo te las voy a traducir. Ok, perfecto. Mientras, tengo esta cosa aquí atrás. Escuchamos, danos un momento. Pau, ¿Ah, sí? están haciendo una pregunta. Ah, vale. Solo que Pau no puede escuchar, pero yo le voy a hacer la pregunta. Ok, va. Denos un momentito, chicos. Ah, fantástico. Es que lo malo de así es que se va a duplicar el audio. Cierra tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Ahorita no te van a escuchar a ti, tú escúchala a ella. Ahora sí, adelante. Adelante. Ok, bueno, mi nombre es Matilde Lara y la pregunta justo va enfocada en el tema de, bueno, si hablábamos que el storytelling es un arte, ¿no? El arte de contar una historia, pero con tantos justo documentales que se ven en Netflix o YouTube o ahorita ya los famosos influencers, ¿no? Pueden como hacer estas historias. O sea, la pregunta sería, ¿cómo puedes, justo lo que decía, ¿no? Que no sabemos si su abuelita nos interesa como la historia, pero por ejemplo
en Netflix lo que me he dado cuenta es que historias como inspiradoras, por ejemplo la de José Hernández o la de la mariposa monarca, ¿no? Que también fue incluso como un bestseller ahí en Netflix, que contaban justo esta historia, ¿no? Por ejemplo, de Michoacán, ¿no? De cómo había llegado pues, todo el tema de la violencia y demás, pero también hablaba como de la naturaleza. Y del otro lado, por ejemplo, hablaba en el otro documental de Netflix de este sueño americano que se van a Estados Unidos, ¿no? Después va a la NASA y no sé qué, y entonces tiene esta opción. Entonces mi pregunta concreta es, ¿cómo podemos contar una historia con algún hecho real o esta película de Rompe el Círculo que también ahorita está como muy en tendencia? Que sí son datos que están sucediendo, que sucedieron, que de hecho fue como un libro, para, por ejemplo, no sé, concientizar como el tema de la violencia de género o el tema justo de, por ejemplo, de hacer viajes, ¿no? Y de vivir experiencias y estas cosas, para que justo se lleve como, a lo mejor no con tantos recursos, con toda una superproducción y demás, pero a lo mejor ya hacer un documental y subirlo a YouTube y tal vez puede como volverse viral o hacerse una tendencia. Entonces, ¿cómo podríamos ver qué es lo que realmente sí le pudiera impactar a la audiencia, cuál es el alcance con recursos limitados y cómo pudiéramos como potencializar esto para un tema de a lo mejor de generar como recursos para que podamos hacer como esta historia o este documental, mini documental o cortometraje? Sí, Danos un momento, Pau, para prender tu micrófono. Verde. sí, ¿me oyen ahora? Sí. No, lo primero que te invitaría es, y es otra cosa que incidimos mucho en la maestría, y es no nos abneguemos a hacer documentales sin recursos. O sea, no nos abneguemos a no hacer nuestro documental sin cobrar o pidiendo favores. O no, porque nosotros siempre se ha visto al documentalista como la persona que no cobra, que hace documental. No, hago mis ficciones, pero luego hago mis documentales gratis. Hay muchos fondos, muchos fondos, tanto públicos como privados, como nacionales y sobre todo internacionales, a los que tú puedes optar para hacer tu documental. Y me es indiferente que sea una cápsula de 3 minutos para internet, que sea un largometraje, que sea un cortometraje o sea una serie. Eso no importa. Sobre todo, tienes acceso a estos recursos que nosotros los vemos en diversas materias. Hay muchos foros en todo el mundo para temas de conciencia social, para un tema que se ha puesto muy de moda, que es la distribución y la producción de impacto, o sea, de impacto social, de hacer películas para crear un impacto social, un cambio, una transformación. Nosotros en DocsMX tenemos un encuentro de coproducción de impacto con una asociación británica que se llama Good Pitch, que hace pitchings, que son sesiones en las que tú puedes vender tu proyecto a productores para conseguir financiación, pero no son productores cinematográficos, sino que son asociaciones de la sociedad civil. O sea, son defensores del medio ambiente, defensores de los derechos humanos, defensores de los derechos políticos, pues una multitud de asociaciones, ¿no? Entonces, no importa el tema, siempre vas a poder acceder a este tipo de recursos para que tú te puedas expresar mediante el documental. Por eso somos firmes defensores de los fondos públicos para la cinematografía, porque las empresas privadas, Cinemex, Cinépolis, pongamos nombres y apellidos, Televisa o Azteca, no van a querer financiar este tipo de proyectos y están en su derecho de no hacerlo. Por lo tanto, necesitamos fondos públicos, porque si no, estaríamos solo viendo Transformers en la radio, en las salas de cine, en las plataformas, y harían radionovelas de los Transformers para tener en la radio. No tendríamos otra posibilidad de ver otras cosas, los que queremos y las que queremos ver otras cosas. Y yo te recomiendo que si quieres hacer, respondiendo un poco más a tu pregunta, que si quieres hacer documentales o quieres construir relatos sobre este tipo de temáticas, lo primero que tienes que hacer, como te decía con el
ejemplo de mi abuelita, que es mentira. Lamentablemente no tengo material de archivo de ella, o sea, no tengo posibilidad de hacer una película sobre ella. Yo te recomiendo que lo primero que te bases para hacer interesante tu pieza es que tu tema o tu personaje o lo que sea afecta directamente al espectador, afecta a su vida. O sea, de una manera directa o de una manera indirecta, pero tienes que involucrar al espectador y eso te va a garantizar pues mucho seguimiento a tu película y que pueda conectar con varias redes de distribución, ya sea en festivales, ya sea en foros independientes, ya sea en Internet. Internet tiene unas audiencias bárbaras, mucho más de lo que creemos, y para documentales. No sé si han oído hablar del fenómeno Zeitgeist. ¿Han visto el documental de Zeitgeist? Que habla sobre la historia de la humanidad, el cristianismo, todo esto. Tuvo como 25 millones de reproducciones en un día, en 24 horas. O sea, quiero decir que son fenómenos pues que dicen que... No estoy diciendo que tú con tu documental vayas a llegar a estos números, pero que tienes chance de llegar a tu público, tienes chance de llegar a tu público, pero tienes que involucrar a tu audiencia. Que decir, hey, esto es importante para ti. Esto te afecta. A mí un asesino serial, un violador múltiple de cuya serie voy a ver esta noche antes de dormir, no sé por qué, porque podría hacer mejores cosas con mi vida, pero lo voy a ver, pues no me afecta tanto. Entonces, yo creo que sí, es una estrategia de muchas, o sea, no te quiero dar lecciones tampoco de qué tienes que hacer con tus proyectos, pero es decir, compa, esto te afecta. O sea, esto te afecta y es importante que lo escuches. Es importante que lo escuches. Y con eso vas a generar mucho más engagement. No sé si he respondido a tu pregunta. Ok, sí. Aguántame tantito para subirte el volumen para que Pau te escuche. Ok. ¿Me ayudas con el volumen de la computadora de Pau, por favor? Vamos, dame un momento. El volumen de la computadora de Pau, por favor. Vamos, dame un momentito, Matilde. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Cuando hablamos de que esto le afecta como a las personas o a las... Es un workplace conectando. A ver, ven aquí, Helen. Ya no sé qué pasa. Oye, me inspira, ¿no? O sea, tal vez lo que decía de las hijas, ¿no? Pero, pues sí es algo que, como que un poco, un bestseller así como de estos sueños se pueden hacer realidad, ¿no? O sea, digo, obviamente, después de todas estas cosas, esa es mi pregunta, o sea, ¿a eso se refiere un poco de que la gente le pueda impactar esta historia? ¿Podrías repetir la primera parte de tu pregunta? Se nos fue un poquito la conexión. ¿Puedes Poder conocer, por ejemplo, los pueblos mágicos de México y Sí, sí me escuchó, ¿por ¿Podrías repetir? Le voy a prestar mi Zoom al profe porque fíjate que él no te pudo escuchar, pero ahorita le voy a prestar el mío para que le pueda repetir lo que... ¿Esto también era presencial? ¿Esto también era presencial? Sí, también era presencial. Sí, también era presencial. Hola. Ahora. Si no te escuchan, ¿verdad? Tienes que estar al pendiente. Residencias.
Yo te recomiendo mucho, o sea, más o menos por lo que estoy entendiendo de tu proyecto, que es muy importante. A mí me gusta mucho el cine de ficción y el cine de Hollywood, y me gusta ver Indiana Jones con su látigo de sus 85 años y todo este tipo de cosas. Todo el mundo, las chicas tan guapas, esos chicos tan guapos y todos salvando la humanidad, porque mala persona hay que ser para que no quieras que salve la humanidad. Pero yo te recomiendo que para que tengas éxito con tu historia, porque no hay peor película, que la que no se ve. No se trata solo de hacer una buena película, sino de llegar a la máxima audiencia. Entonces lo que te recomiendo es que crees personajes o trabajes con personajes con los que el público se puede identificar. Yo podría ser esa persona, o yo he estado en esa situación, o puedo estar en esa situación, o conozco a alguien que ha estado en esa situación, porque yo voy a ver Star Wars, o voy a ver Transformers, o Rápido y Furioso 17, y me gustan y me lo paso bien, pero son películas que no me emocionan, no me causan ningún tipo de emoción. Entonces, tú tienes todas las herramientas para sí causarme esa emoción, que tiene una fuente, que es la empatía y que es la catarsis, que es la identificación, ¿no? De que lo que te he dicho antes, ¿no? De que, ojo, esta situación te puede afectar, esta historia te interesa. Entonces, es como más o menos como podrías tirar. No sé si he vuelto a responder tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué? Hola, Chucho. Perfectamente. Totalmente. Te explicas totalmente. Y es que precisamente esa es una de las diferencias mayores del documental y el reportaje, que tú debes jugar con todos los elementos que tengas a tu alcance. Y por eso, respondiendo un poco a la pregunta de Matilde, no importa cuántos recursos tienes. Si tu historia es buena, ya la hiciste. Hay un cortometraje que se llama Now, de uno para mí de los mejores documentalistas del mundo, Santiago Álvarez, de mediados de los 60, que es un documental sobre la apartheid en Estados Unidos, que es un documental de 6 minutos que ganó Venecia y que está hecho con una canción censurada en Estados Unidos, con recortes de periódico y con pequeños fragmentos de vídeo robados. O sea, lo que se llama crestomatía, sacado de la televisión. Con eso hizo Santiago una verdadera obra de arte, que está considerada... Es una de las películas que está protegida por la UNESCO, con su programa Memoria del Mundo de la obra de Santiago Álvarez. Y creó el videoclip cinematográfico, con una canción y con 4 recortes de periódico. Entonces, quiero decir, nunca piensen, estoy corto de recursos, no, hagan, y si están cortos, ya se darán cuenta. Pero si no arrancan, mal empezamos. Los silencios, las músicas. Nosotros lo llamamos mucho la realización HBO.
esta realización gringa que te sacan voces, músicas, efectos sonoros, audios. Yo a los 5 minutos de película estoy agotado, o sea, hay que jugar con los ritmos. Y a veces un silencio dice más que 1000 palabras, la verdad, en la mayoría de los casos. Entonces sí, Chucho, tienes toda la razón. Oh, Chucho, qué gusto saludarte. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Un inciso que quería hacer es que una técnica cinematográfica, si ustedes se enganchan, se bloquean creativamente, diciendo no pasa nada, no hay conflicto, no voy a conseguir enganchar a nadie con esto, porque no hay crisis, porque no pasa nada, ustedes pueden provocar la crisis. Es una técnica cinematográfica que surge en los años 50 desde la antropología cinematográfica de Jean Rouch, cuando inventó el cinéma verité. Tú puedes contribuir a crear la crisis. Tú puedes introducirte en la película como personaje para crear esa crisis, ese engagement. Un ejemplo, este chico que falleció hace poco, Morgan Spurlock, que se prestó a estar comiendo un mes McDonald's, desayunando, comiendo y cenando McDonald's, para hablar del daño que hace esta industria alimenticia, ¿no? O desalimenticia, como la queramos llamar. Él provocó esa crisis, él con su cuerpo. Michael Moore, él provoca las crisis. Él, no sé si han visto películas como Roger and Me, ¿no? Cuando busca al director de la General Motors que cerró todas las plantas de producción en su pueblo natal, en Michigan, en Flint. O sea, ustedes pueden ser el motor narrativo y no tiene nada de malo, es totalmente legítimo. O sea, no tiene nada que ver. No sé si han visto la película de Presunto Culpable, que es una película que la primera que se animó a distribuir Cinépolis, y que los propios directores son el motor narrativo. Laida y Roberto, que son pareja, de hecho, y que tienen una asociación que se llama Abogados con Cámaras, que quieren que todos los juicios orales en México sean filmados, sean grabados, y todos los interrogatorios, para poder proteger los derechos humanos de las personas. Y eso dio lugar a Presunto Culpable. Entonces, si ven que nada pasa, vean la manera de ustedes provocar la crisis, siempre dentro de unas consideraciones éticas. Obviamente no puede golpear a nadie para decir qué es lo que hacen los youtubers. Como se quedan sin contenido, pues voy a beber arsénico, o me voy a tirar de un puente, o me subo a un edificio. No hagan eso. Hay maneras mucho más inteligentes de crear historias interesantes. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí. A ver, antes me preguntan, Eric, ¿qué opina del cine ensayo y del cine de Harun Farocki? Pues me gusta mucho, pero hay que reconocer que es un cine que tiene un valor estético brutal y es lo que busca, pues, creo yo. Pero sí me gusta mucho el ensayo, el cine ensayo. Que mucha gente critica que el cine ensayo o la autoría de ensayo es un cine sin intenciones, sin la búsqueda de este impacto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque tener acceso a ver visiones como la de Farocki, por ejemplo, como muchas otras, pues posibilita crear audiencias mucho más amplias y con perspectivas más amplias.
Entonces yo creo que son filmografías muy, ¿cómo llamarlo?, muy beneficiosas para la industria cinematográfica. Por ejemplo, otro ejemplo como el de Farocki es el de Agnès Varda. Agnès Varda es una cineasta que yo admiro mucho, pero que lo que hizo ella en la nueva ola francesa, en la Nouvelle Vague, no me llama nada la atención. Pero, sin embargo, toda la obra fílmica documental que ha hecho se me hace bárbara. Se me hace de una lucidez tremenda, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Simplemente es otra visión. No sé si han visto Las Espigadores y yo, que es una película, una visión sobre la desigualdad y la sociedad de consumo brutal, ¿no? Vamos a cerrar ya. Vale. Sí, preséntanos aquí tantito. Vale, pues ha sido un placer conversar con todos ustedes. Esto soy consciente. Sí, dígame. Siempre te tienes que acercar a las comisiones fílmicas, tanto locales como federales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, sí, internacional también, internacional, la propia UNESCO. Entonces, pero bueno, búscate, en el INCINE tienes un directorio, por ejemplo, de estos fondos a los que puedes acceder. O te puedes acercar a nosotros aquí en la universidad y con muchísimo gusto te damos esa información, por supuesto. Oye, mi querido Pau, estamos, como tú sabes, de manteles largos, los dos Pablos aquí, porque estamos inaugurando nuestro nuevo espacio, que es el Hub de Creadores Cinematográficos. Y yo soy el rector de la Universidad de la Comunicación. Y bueno, pues aquí la maestría de cine documental y de escritura cinematográfica están presentando estas pláticas que vamos a hacer desde aquí. Justamente tendremos una plática en 1 minuto y medio. Les pedimos, si quieren, a todos que se conecten. Aquí Karina, que también se los voy a presentar, les acaba de poner el link dentro de la página para que ustedes sigan con esta página que a continuación vamos a poner a las 8. La plática va sobre el mercado latino en Estados Unidos. Tenemos 2 super invitados. Adrián Zurita, que es maestro de la maestría en escritura cinematográfica, escritor de Nosotros los Nobles, ha escrito, bueno, en fin, ahorita lo presentamos más, y Penny Lane, mejor conocida como Nayeli. Sí, Penny Lane Nayeli es un nombre artístico, que ella programa salas cinematográficas en Estados Unidos y lleva más de 10 años analizando números, entonces va a poner buenísimo, los invitamos. Entonces, pues sí se tiene que salir de este link para entrar al otro. Por aquí nos van a encontrar en el mismo lugar. Pau, muchas gracias por la plática. Vamos a hacer esto más seguido. Por supuesto. Y los vamos a mantener a todos informados. Y como ustedes saben, bueno, este es un espacio, no sé si le puedas enseñar a la gente, mi querido Ferben, cómo se ve, para que ustedes vengan en vivo. Está atorado ahí en los controles, pero ahorita, cuando se metan a la otra charla, les vamos a presumir. En la próxima plática, ¿te parece? Porque la otra empieza en 30 segundos. Muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí y en la universidad nos encuentran. Muchísimas gracias, de verdad. Así, la música de salida.